Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Cámara de Representantes. Diana, comenzamos ya el segundo mes del año. Comenzamos motivados. Buenas noches, Edwin, para usted. Buenas noches para usted allá en casa. Iniciamos con una muy buena noticia para los transportadores del país y en nuestra emisión tenemos información positiva porque nuestros niños y jóvenes contarán con entornos digitales más seguros. Bueno, y por cuenta del precio del dólar y otros factores externos, el costo de algunos productos de la canasta familiar sigue lamentablemente afectando el bolsillo de los colombianos. Tenemos mucha más información. Entramos de inmediato en materia. Estos son nuestros titulares. Sancionada ley que beneficia al sector transportador, amplían vida útil de camiones y tractomulas, habrá nuevas rutas intermunicipales. Niños y jóvenes estudiantes contarán con entornos digitales seguros. Representantes piden controlar precios de la canasta familiar y aplicar ley que regula valor de los insumos agrícolas. Costo de los cilindros de gas siguen afectando el bolsillo de los más pobres. Lupa desde el Congreso al plan de alimentación escolar PAE. Mujeres, las más afectadas con el desempleo en 2021. Abrimos el noticiero con una excelente noticia para los transportadores de nuestro país. Entró en vigencia la ley que permitirá la ampliación de rutas de transporte intermunicipal y mixto, además de extender la vida útil de camiones y tractomulas. Todo para reactivar el sector y la economía. La ley 2198, sancionada por el presidente Iván Duque, que amplía 4 años más la vida útil de los vehículos de transporte público, camiones y tractomulas, que diariamente circulan por las carreteras, que tengan sus documentos al día, al mes de diciembre del 2020, y la generación de más rutas a nivel nacional, son algunos de los beneficios que aliviará el bolsillo de miles de familias que dependen del sector. Además de este importante proyecto de ley que va a ayudar no solamente al sector, sino también a la reactivación de otros sectores, por ejemplo, el sector turístico. Mi departamento, el departamento del Meta, que tiene una gran potencialidad en el sector turístico, no solamente el sector transporte necesitaba este proyecto, sino todos los sectores de los cuales depende, que son muchísimos sectores. Así que desde el Congreso de la República decirle a los colombianos, a este sector, a todos aquellos que se van a ver beneficiados, que trabajamos día a día para lograr que se lleven las soluciones que realmente necesitan los sectores. Los empresarios del transporte que operan en las carreteras del país a nivel metropolitano, distrital, municipal y mixto serán los más beneficiados. La ley 2198 va a ser una herramienta muy importante para el sector de transporte intermunicipal de pasajeros en los temas de reposición, en los temas de manejo de capacidad transportadora y en general pues va a permitir de alguna manera mejorar ese escenario de la recuperación de nuestro sector de transporte. La medida está orientada a mejorar la prestación del servicio con garantías para los usuarios. Otra noticia importante tiene que ver con una ley que regula y controla el uso adecuado de las tecnologías en los entornos escolares. ¿En qué consiste esta norma? Acá les contamos. Ahora las instituciones de educación públicas y privadas contarán con un instrumento legal para regular y controlar el uso de las tecnologías de información y comunicación. Esto garantizará la seguridad de los entornos digitales en la educación del país. A partir de este proyecto, los colegios e instituciones educativas tendrán la autoridad, en conjunto con los consejos de padres de familia, de regular el uso de este tipo de dispositivos dentro de las instituciones educativas. Es absolutamente necesario que primero se democratice el acceso a la tecnología, a la información y demás, y que los niños y niñas en los colegios tengan esa posibilidad de acceso. Los niños, por ejemplo, de primera infancia, los niños menores de 12 años no tienen la capacidad todavía para medir las consecuencias de tener acceso a las redes sociales, de saber quién se está hablando como desconocido, quién puede ser una persona que les va a hacer daño. En un momento donde no había el uso del celular y pues ahorita veo como las generaciones que me proceden en la familia y digo como wow, que son niños que no quitan los ojos de una pantalla y no ven un mundo más allá de esa pantalla, entonces a mí me parece espectacular realmente. De hecho creía que sería bueno que nos regularan a todos. Soy padre de un niño de 9 años y he pasado por eso, por el tema del celular, que ya se la pasan en unos juegos, en unos videos, siguiendo tal vez a unos youtubers. Entonces debemos modificar eso, debe haber algo que lo reglamente, que sea adecuado para ellos. Le están dando mal uso, no debería estar en los colegios, permitirlos llevarlos a los colegios, no estoy de acuerdo, porque los niños se emboban, ven cosas que no son productivas para ellos. Esta ley busca una responsabilidad compartida por parte del Gobierno Nacional, las instituciones de educación públicas y privadas y las familias colombianas en la implementación de acciones adecuadas en el uso racional de tecnologías de información y la comunicación en todos los entornos escolares de aprendizaje del país.
La Cámara de Representantes cerró la convocatoria de aspirantes al cargo de Contralor General de la República, que será elegido por el Congreso en pleno a mediados de este año. En el siguiente informe les contamos los detalles de este proceso. Este jueves 3 de febrero se cerró la inscripción en la Cámara de Representantes y el Senado de la República para los aspirantes a ser Contralor General. La convocatoria estuvo abierta durante 3 semanas. El próximo lunes 7 de febrero las comisiones de acreditación de Cámara y Senado expedirán una certificación una vez se hayan verificado los documentos de los inscritos. Luego vendrán las pruebas a los admitidos para uno de los cargos más importantes de los entes de control. El Contralor General de la República es uno de los funcionarios más importantes del Estado colombiano, pues como función principal tiene a su cargo dirigir el control fiscal. Es decir, es la persona encargada de revisar, de vigilar que los recursos públicos, que los recursos de todos los colombianos y colombianas se inviertan, se gasten correctamente. El proceso de selección estará a cargo de la Universidad Industrial de Santander y será el Pleno del Congreso el que elija al reemplazo de Carlos Felipe Córdoba, actual Contralor General. Pruebas de conocimiento, idoneidad, rigurosidad y transparencia, entre otras, componen los procesos para esta elección. El Congreso tiene una responsabilidad importantísima: escoger a alguien idóneo para realizar esta función. Los colombianos y colombianas debemos estar muy atentos al desarrollo y resultado de esta convocatoria. Según el cronograma, la elección del nuevo Contralor se realizará el 22 de julio. Más de 7.000 millones de pesos dejaron de ejecutar los entes territoriales en los programas de alimentación escolar PAE durante el año anterior. Desde la Cámara anunciaron una vigilancia especial para que estos recursos se ejecuten y no se conviertan en un foco de corrupción, gracias a una rigurosa legislación aprobada por este Congreso. Esta semana, el Ministerio de Educación y la Contraloría General de la Nación presentaron los resultados del programa de alimentación escolar En qué va el PAE 2021-2022. ¿A quién atiende el PAE? El PAE atiende a estudiantes de jornada única y primera infancia en todo el territorio nacional. ¿Cuántos días debe atender el PAE? De los 194 días establecidos en el calendario escolar, el PAE debe atender 180 días hábiles de estudio. Para el año 2021, los estudiantes matriculados oscilaron entre los 7.819.168, con una población atendida de 5.817.944 y un porcentaje de cobertura del 74.4%. Se espera que para el año 2022 aproximadamente 6 millones de niños sean atendidos en cobertura del programa de alimentación escolar. Representantes a la Cámara por distintos departamentos del país verificarán constantemente la ejecución del programa por parte del Gobierno Nacional en cabeza de la Unidad de Alimentación para Aprender, y al mismo tiempo le recomiendan al Gobierno se aprovechen de la mejor manera los instrumentos legislativos como la Ley de Transparencia, la Ley de Denuncia Pública y la Ley 2167, por medio de la cual se garantiza la operación PAE durante todo el calendario académico. Nuestra Ley de la República ya es una realidad, la ley que obliga a las entidades territoriales para que haya una prestación continua del plan de alimentación escolar, desde el día número 1 del calendario escolar hasta el último día. No más niños desnutridos en los colegios, no más niños desnutridos en nuestros hogares. Además, hay un plus en esta ley, que los padres de familia puedan prestar el servicio del plan de alimentación escolar en esas zonas apartadas del territorio nacional donde no llega el prestador de servicio. Lo que deja ver es mayor seguimiento, control, trabajo articulado con los órganos de control, sistemas de información y sanciones. Es muy importante porque hay que garantizar no solamente el retorno a la institución educativa, sino el retorno del PAE y ser muy estrictos en cada punto, los contratos, los recursos, la inocuidad, la calidad. A eso se referían los datos que compartíamos con la Contraloría, haciendo un llamado de atención a las entidades que requieren mejorar su calidad y mejorar la oportunidad. Esta ley establece la garantía de que el recurso ni nacional ni territorial para ninguna entidad territorial puede reducirse de una vigencia a otra y por tanto puede arrancarse a planear porque ya está definido desde el 1 de enero del año anterior. O sea que ya desde el año entrante no hay la más mínima posibilidad de que alguien se encuentre una disculpa para no haber hecho la planeación con tiempo. Lo que hemos visto a lo ancho y largo de todo el país es que hay una corrupción que está llevando lo más sagrado, que es el alimento. Un cuerpo subnutrido es una mente subdesarrollada. Por eso tenemos que evitar que se sigan robando los recursos. Vamos al debate profundo. Aquí los culpables, los corruptos, tienen que pagar. Seguir vigilando permanentemente los recursos de la alimentación escolar para niños, niñas y adolescentes en el país. Nosotros desde la Comisión Sexta seguiremos haciendo control político permanente
para hacer control sobre estos recursos. Estas leyes que desde el Congreso se gestaron darán solución a corto, mediano y largo plazo a todas las irregularidades que se vienen presentando en la ejecución del PAE en todo el territorio nacional. Como un error de presentación, calificó la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, el informe mundial en el que incluye a Colombia como una nación en riesgo de inseguridad alimentaria. Mientras el gobierno solicitó excluir a Colombia de esta lista, desde la Cámara de Representantes pidieron reforzar los programas de alimentación, enfocando los esfuerzos en las poblaciones más vulnerables del país. El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, señaló a Colombia en el mapa de países con mayor riesgo de alimentación en el mundo. Sin embargo, el representante de la oficina de la FAO en Colombia dijo que sería injusto no reconocer los esfuerzos del gobierno colombiano en seguridad alimentaria. Enfatizar que de ninguna manera se está hablando de la seguridad alimentaria nacional, en el cual Colombia ha hecho importantísimos esfuerzos. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez criticó el informe señalando los esfuerzos del gobierno nacional por erradicar la pobreza y el hambre. Los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el adulto mayor, el ingreso solidario, tantos programas en los cuales Colombia además ha sido reconocida por su capacidad de innovación en estos programas sociales. En el Congreso, varios representantes a la Cámara expresaron que el país afronta grandes brechas de inequidad. El presupuesto aprobado el año pasado para el Ministerio de Agricultura, con menos de 724.000 millones del año anterior, o sea, menos del 30%, evidencia la necesidad de hacer políticas de largo aliento para producir comida en Colombia. Colombia ha sido un país que lucha frontalmente contra la desnutrición infantil, pero además con grandes logros. Nuestros niños hoy tienen mejor nutrición y eso gracias a que logramos que los corruptos no se robaran la plata de la alimentación escolar. El gobierno nacional aumentó los subsidios de ingreso solidario a 4,1 millones de colombianos, generando de esta forma más oportunidades en conjunto con otros subsidios aprobados en la Ley de Inversión Social. Y hablando de alimentos, Edwin, varios de la canasta familiar están por las nubes. Una libra de papa que el año pasado subió de precio, hoy se consigue entre 1.500 y 2.000 pesos, ¿ah? Pero Diana, no solo es la papa. Hoy, por ejemplo, una canasta de huevos vale por lo menos 13.000 pesos. La inflación afecta gravemente el bolsillo de los colombianos. Tiene toda la razón. En el siguiente informe les contamos las causas de esta subida de precios en el inicio del año. Los representantes piden que la ley que regula los precios de los insumos, aprobada el año pasado, empiece a reflejar resultados. Nos hemos visto hartos fracasados por el motivo del precio de los insumos y los productos ya no dan los gastos para cubrir los costos. En los próximos meses o años no va a haber quien trabaje en el sector rural debido al precio de los insumos y fertilizantes que se han incrementado hasta en un 80%. Campesinos esperaban que con la ley de insumos agropecuarios esta realidad cambiara, pero la crisis generada por la pandemia ha hecho que las importaciones encarezcan de manera desproporcionada por el costo de los fletes y esto ha llevado a que no se vean aún los beneficios de la ley. La crisis de contenedores que se sigue viviendo en el mundo entero, desafortunadamente pareciese que se intensificó en las últimas semanas. La traída de un container de la China, inicialmente hace 3-4 meses valía $3.500, container, ¿no? De 23.000 kilos. Hoy en día está valiendo alrededor de los $16.000. Eso hay que aplicárselo al producto para poderlo sacar al mercado. Aún así, la ley aprobada en el Congreso de la República está trayendo grandes beneficios para que el costo de los insumos no se encarezca aún más. Sin embargo, hemos avanzado en la ley que se aprobó en el Congreso de la República, que se determinó 0 aranceles para los insumos agropecuarios y se dio la creación del fondo para alivianar el precio de los insumos. Hemos demostrado que estamos comprometidos con el campo colombiano. Se espera que pasando esta crisis de los contenedores y bajando el flete de las importaciones, baje nuevamente el costo de los insumos agropecuarios con la ley ya sancionada. Desde la Cámara pidieron duras sanciones para las empresas que han aumentado en más del 100% el costo de los cilindros de gas GLP. Recordemos que este combustible es utilizado por más de 12 millones de colombianos.
Al finalizar el 2021, los precios del gas subieron de forma desproporcionada. Campesinos pasaron de pagar 110.000 pesos a 225.000 por un cilindro de gas de 100 libras. Esta situación llevó a que el presidente Iván Duque en el mes de diciembre anunciara que bajaría el costo del gas en un 30% durante 6 meses. Pero esto no ha ocurrido. En esta vereda somos más de 100 familias que consumimos ese combustible, ya que no hay una red de gas domiciliario. Y las empresas simplemente hicieron caso omiso y están cobrando a lo mismo. Soy habitante de la vereda Agua Blanca, municipio de Girardot. Estoy presentando la inconformidad ante la empresa del gas Pipeta, la cual no han implementado el 30% impuesto por el gobierno nacional, donde los habitantes son de escasos recursos. Ante esta situación, representantes a la Cámara pidieron a las autoridades competentes se vigile lo que está pasando y se sancione a quien no esté acatando lo dispuesto por el Gobierno Nacional. Le pido de una forma especial a la CREG y al Ministerio y a la Superintendencia para que revisen esta situación, a ver qué está sucediendo con los distribuidores, pues está afectando el alto costo a las familias, vuelvo y repito, más vulnerables de Colombia. Esta situación nos llama a fortalecer la producción nacional de combustibles de manera tal que se pueda aislar parcialmente el efecto de la volatilidad de los mercados internacionales. De continuar esta situación, desde la Cámara de Representantes se citará un debate de control político a la CREG y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que expliquen qué están haciendo para que se cumpla el descuento anunciado por el presidente Iván Duque. Es crítica la situación de salud en el departamento del Chocó. El cierre del principal hospital de la región tiene en vilo a sus habitantes. Desde la Cámara de Representantes proponen un plan de choque para enfrentar la crisis. A empleados del Hospital San Francisco de Asís en Quibdó les deben ya cerca de 6 meses de salario. No llegan insumos ni alimentos y el panorama es complejo. Según la interventoría, empresas que incluso ya están liquidadas le adeudan a la entidad cerca de 24.000 millones de pesos. Pues en estos momentos nos encontramos sin un peso. Ya son 6 meses que nos adeudan, nos deben retroactivo de todo el año. Algunos medicamentos faltan, también hay déficit en los insumos. Hemos estado viviendo de las donaciones. No solucionamos nada, porque el ingreso es menor que los gastos que tiene el hospital. Basta ya. Necesitamos que el gobierno nacional decida qué va a hacer con el Hospital San Francisco de Asís. Nosotros hemos venido proponiendo que se le quite el control financiero a las EPS. Y es que al momento de que una EPS es intervenida, queda una cantidad de cartera de deudas de la EPS con prestadores, con clínicas y hospitales del país, que termina generando una transición de esa responsabilidad de la EPS al prestador, porque el prestador es el que le tiene que responder al que vende insumos, al médico, a la médica, al enfermero, a la enfermera y a todo el personal que presta el servicio de salud. Precisamente para apoyar económicamente a la red hospitalaria del Chocó, fue radicado un proyecto de ley en la Cámara de Representantes. Que busca que se cree una estampilla pro hospitales públicos del Chocó, que busque llevar recursos para potenciar la capacidad logística, dotar los hospitales y que se le pague adecuadamente el salario a los empleados, porque hoy inclusive el mayor centro de salud del departamento, el San Francisco de Asís, que está en manos del gobierno nacional intervenido, tampoco cuenta con los recursos para poder pagar los servicios públicos y todos juntos. Según el congresista, la idea en este último periodo legislativo es dar 2 de los 4 debates que debe cursar esta iniciativa. Diana, ¿no le parece que el clima ha venido cambiando y que últimamente en Bogotá hace mucho calor? No solo en Bogotá, sino también en varias regiones del país. Por eso se han registrado varios incendios, incluso, Edwin, en áreas protegidas. Representantes de las regiones afectadas hicieron un llamado al Ministerio del Medio Ambiente y a las autoridades en general, también a la ciudadanía, para prevenir accidentes que generan estas conflagraciones. Lo que va corrido del año, 82 incendios se han presentado por la temporada seca, que ha afectado más de 35.000 hectáreas de bosque. Por esto, desde la Cámara se buscan alternativas urgentes para mitigar esta situación que afecta al medio ambiente en el país. Le estamos proponiendo al Ministerio y a la Unidad de Gestión del Riesgo y al Ministerio del Interior y Medio Ambiente que evalúen unas tecnologías nuevas de unas cápsulas que pueden ayudar con mucha más rapidez a apagar los incendios forestales. Cerros como este, como la Asomadera en la ciudad de Medellín, muchos ecosistemas estratégicos del país
en diferentes partes, hoy arden y no tenemos la eficiencia ni la capacidad logística por parte del Departamento de Bomberos para apagar esos incendios. Para el Ministerio de Ambiente, el trabajo en equipo es el más importante en estas temporadas de pocas lluvias, ya que hay alerta roja y naranja por los incendios forestales. Hemos venido trabajando en una estrategia para fortalecer la capacidad institucional para la atención de incendios forestales e incendios que afecten las áreas protegidas. Hemos venido trabajando de manera articulada con parques nacionales, con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, con bomberos y con las diferentes fuerzas, Fuerza Aérea, Ejército y Policía. Los bomberos de las regiones afectadas que aseguran la falta de compromiso de los habitantes y los recursos limitados que hacen que la labor se dificulte. La problemática que afrontamos los cuerpos de bomberos hoy en día a nivel nacional, en muchos de nuestros municipios y las ciudades, se debe a la falta de conciencia de nuestros burgomaestres. La norma establece que una vez recaudados los dineros de una sobretasa bomberil, estos deben de ser transferidos a las instituciones bomberiles a través de un convenio o un contrato. Las altas temperaturas son la mayor causa de estas conflagraciones. Por esto es importante que tengamos en cuenta que la recuperación de estas zonas podría tardar años, así que la recomendación es cuidar nuestros bosques y reservas naturales. Y atención, porque las micro y pequeñas empresas de sectores de alimentos, agroindustria, turismo podrán recibir hasta 1.000 millones de pesos para ampliar su portafolio. En la Cámara de Representantes les contamos cuáles son los requisitos para acceder a esta convocatoria. La convocatoria de la gestora de proyectos cuenta con el apoyo de Impulsa Colombia y su iniciativa Se Emprende y busca avanzar hacia la igualdad de oportunidades en el proceso de construir empresa en Colombia. Las compañías interesadas deben contar con una antigüedad mínimo de 2 años de constitución. La creación de la empresa debe ser anterior al 15 de enero de 2020, estar ubicadas en Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Meta, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda. El equipo debe estar conformado por mínimo 2 personas, un líder comercial y un líder de operaciones. Tener la disposición de recibir recursos y tener un socio a largo plazo. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el 10 de marzo de 2022 en www.empresasmas.co. A 18.1% llegó el nivel de desempleo en las mujeres en el 2021. Desde el Congreso de la República llamaron la atención para que mediante acciones concretas se disminuya esta brecha laboral para las colombianas. Según cifras del DANE, con la reactivación económica pospandemia, por cada 3 hombres que recuperaron su empleo, lo hicieron solo 2 mujeres, lo que sigue demostrando un desbalance y brecha de género. Mujeres representantes a la Cámara hacen un llamado para buscar herramientas que incentiven a las empresas a generar más empleos. Con este panorama, logramos en el Congreso de la República extender el plan de apoyo al empleo formal o el subsidio a la nómina 1 año más, a favor de las empresas que mantengan dentro de su nómina a las mujeres. Es urgente que miremos salidas estructurales a este problema. Necesitamos mejorar ante todo el cuidado de los mayores y de los niños para que las mujeres podamos liberarnos de esa responsabilidad y compartirla mejor con los hombres y poder salir a trabajar. Ante este panorama, entidades como la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, insisten en que los gobiernos deben tomar medidas para que no se destruyan puestos de trabajo y además incentivar a las empresas con beneficios tributarios o subsidios de sostenimiento para que aumenten la contratación de mujeres. Son muchas las preguntas de los ciudadanos alrededor del Congreso. Algunos no conocen bien su conformación y funcionamiento. En nuestra sección de Pedagogía Electoral les explicamos. El próximo 13 de marzo se elegirá un nuevo Congreso de la República. ¿Pero qué tanto saben los colombianos de este órgano del poder público? Ni idea, no me preocupo por eso. Es una unión de senadores, representantes a la Cámara, que hacen las leyes. Pues son los que legislan las leyes para que el país vaya en orden, ¿no? La Cámara de Representantes junto con el Senado constituyen el Congreso. Es un cuerpo colegiado que se elige cada 4 años por votación popular. Está conformada por 171 representantes, 161 curules que representan a los 32 departamentos y al distrito de Bogotá,
2 para las comunidades afro, 1 para los indígenas, 1 para los colombianos en el exterior, 5 para las FARC como parte de los acuerdos de paz y 1 para la segunda votación vicepresidencial más alta. La Cámara de Representantes es uno de los organismos más importantes de esta nación, puesto que con 171 candidatos activos representa dentro de los 32 departamentos a cada uno de los habitantes de este, a través de la construcción de políticas, leyes o iniciativas legislativas con las cuales generan un impacto positivo dentro de cada una de las regiones por las cuales ellos fueron electos. La función de control político que permite citar a los diferentes funcionarios del Estado para que expliquen ante el Congreso, están aplicándose las diferentes políticas públicas en sus ministerios o departamentos. Además, en las próximas elecciones de marzo, los colombianos elegiremos 16 curules adicionales que están designadas para las víctimas del conflicto armado. Las curules de paz son un mecanismo de representación política creadas por el Acuerdo de Paz del Teatro Colón del año 2016 con el propósito de fomentar la participación de las comunidades víctimas del conflicto armado en la Cámara de Representantes del Congreso de la República. El Congreso es esencial en un Estado democrático para garantizar los derechos a los ciudadanos y particularmente la Cámara, que es la vocera de los territorios. Y a propósito del Congreso, en nuestra habitual cápsula legislativa les mostramos un rápido recorrido por el Capitolio Nacional. Hola, yo soy Juan Camilo Díaz y hoy en nuestra cápsula les voy a mostrar el recorrido desde la Plaza de Bolívar hasta el Salón Elíptico del Congreso de la República. El Capitolio Nacional se encuentra al costado sur de la Plaza de Bolívar. Al ingresar nos encontramos con la Plaza Tomás Cipriano de Mosquera. En todos los accesos al Congreso hay detectores de explosivos y metales por protocolos de seguridad. Una vez adentro nos topamos con los bustos en honor a Luis Carlos Galán, Gilberto Alzate y Jorge Eliezer Gaitán. Esta es la sala preliminar, donde los congresistas tienen reuniones, atienden a la prensa y es la que antecede al Salón Elíptico, el espacio de reunión más importante del país. Aquí toman juramento los nuevos congresistas y sesiona la Cámara de Representantes. En este salón descubrimos grandes obras de arte patrimonial, como la pintura Tres Cordilleras y Dos Océanos del maestro Obregón. El Libertador inaugura el régimen constitucional en la Villa del Rosario y en la cúpula el vitral Alegoría a la Libertad. En este salón, al ser el más grande, también sesiona el Congreso en pleno, es decir, cuando se reúne el Senado y la Cámara de Representantes. En estas sesiones especiales, el presidente del Senado funge como presidente del Congreso y el presidente de la Cámara hace las veces de vicepresidente de la sesión. En la salida sur del salón hay una puerta directa al Patio Núñez, que es uno de los más representativos y destacados por la prensa nacional y los libros de historia. Esta plaza está rodeada por el Salón Boyacá, el recinto del Senado y la Casa de Nariño. Y hasta aquí ha llegado nuestro recorrido por el día de hoy. En nuestra próxima cápsula les contaremos un poco más sobre nuestra historia. Diana, televidentes, debemos seguir siendo responsables con nuestras familias. La vacunación debe continuar para protegernos de esta nueva ola de contagios. Y además tener como prioridad el debido distanciamiento. Nos vemos, finalizamos. Los esperamos la próxima semana con mucha más información desde el Congreso de la República. Como siempre, gracias por su sintonía.